Muchísimas gracias por sintonizarnos. Aquí empezamos esta entrega. Y un nuevo proyecto del gobierno No Más Apagones llegó a la Asamblea como otra reacción o respuesta del presidente Noboa ante la crisis eléctrica que golpea y con dureza al Ecuador. El proyecto, según el gobierno, es para motivar a que el sector privado aporte con 100 megavatios y no solo 10 megavatios, como concibe la primera ley No Más Apagones. Esta iniciativa también coincide con la suspensión de la venta de electricidad al Ecuador desde Colombia. También coincide con las negociaciones para contratar al menos una barcaza más, una barcaza adicional, se dice, para generar energía eléctrica. También coincide con el retorno de las lluvias al Ecuador y también con una reducción del racionamiento que se anuncia por parte de las autoridades. Y otra coincidencia, con un decreto emitido en las últimas horas para la libre importación y venta de generadores eléctricos que de paso van inundando las calles, los negocios y dándole en realidad un triste espectáculo a este país que no tiene energía eléctrica. La más cordial bienvenida al señor ingeniero David Almeida, es el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Eléctricos, de Trabajadores de Energía Petrolera, ANTEP, a quien le decimos gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Tantas coincidencias, señor ingeniero, y la consulta es al técnico, al conocedor de la materia energética, tantas coincidencias positivas, las lluvias y todo lo que me he permitido mencionar, ¿nos da la idea de que estamos poquito a poco saliendo de la crisis o estamos más metidos en la crisis? Bienvenido. Gracias, Félix. No, a ver, en realidad lo que sucede es que siempre hay quien sale beneficiado de las crisis y nunca es el pueblo ecuatoriano. Como usted bien acaba de mencionar, ahora se benefician los que venden generadores, se benefician empresas privadas de generación, se benefician quienes proveen energía de alto costo. Y lo que tenemos en realidad es un problema en donde no hay una previsión, una planificación de parte del Estado, porque esto lo único que requería era una solución de ingeniería. Una aclaración y con todo respeto para que el público también quede claro y nos haga un seguimiento. ¿Sería que se benefician o es inevitable, por ejemplo, que frente a la falta de energía eléctrica yo tenga que vender plantas eléctricas? Es que la falta de energía era evitable, pues. A eso vamos. Era Por evitable. supuesto. A ver, voy a dar unas cifras sencillas para entender el Por problema. favor. Más o menos el consumo de energía eléctrica nacional, la potencia que se requiere son cerca de 5.000 megavatios. De esto, en época normal, digamos, cuando hay lluvias y todo está bien, entre el 70 y el 80% lo provee energía hidráulica, es decir, hidroeléctrica, y el otro restante lo provee en su mayoría energía térmica y un poco de energía de otras fuentes limpias, digámoslo así, ¿no? Cerca de máximo 200 megavatios por año. Frente a estos 5.000 megavatios. Exacto. ¿Qué sucede cuando deja de llover? Cuando deja de llover, la generación hidroeléctrica puede llegar al 50% de la demanda, es decir, 2.500 megavatios. Si nosotros tenemos operativos únicamente 1.000 megavatios de energía térmica, eso genera obviamente un déficit porque quedamos en 3.500 megavatios. ¿Qué es lo que estábamos haciendo con Colombia? Comprar 400, hasta 450 megavatios nos permiten las redes de conexión con Colombia y eso nos deja un déficit de 1.000 megavatios. A eso llegan los apagones. Ahora, ¿por qué digo que era evitable? Porque siempre en ingeniería uno debe tener un sistema de generación primario y uno de respaldo, ¿sí? Y el de respaldo siempre es la energía térmica. Es decir, si nosotros apostamos por tener energías limpias como la hidroeléctrica, teníamos que tener el respaldo de la energía térmica. Parque que sí tenemos. Es decir, la capacidad instalada de energía térmica es cerca de 2.000 megavatios. El problema es que cerca de 1.000 megavatios de esa energía térmica está inutilizada por falta de mantenimiento. Y ahí entramos en el problema. Exacto. Entonces, básicamente, el problema está en que tenemos la capacidad de generación, pero no está operativa. Y a eso, ¿a quién le corresponde? A quien administra el Estado. Pero el problema es que quien administra el Estado en este momento tiene una política de decir, el Estado no sirve y por tanto tengo que privatizar. Y lo que hacen es desinvertir en el Estado. Recién hubo una publicación del economista Marco Flores,
donde se hacía notar que se habría sacado, por ejemplo, de Petroecuador 1.900 millones de dólares y de Selec 400 millones de dólares, que fueron a pagar en las reservas internacionales y que por tanto fortalecen además el precio de los bonos de deuda, ¿sí? Eso nada tiene que ver con la energía eléctrica. Exactamente, exactamente. Entonces, Caramba, a ver, repítanos estas dos cifras que me parecen terribles. sí, por si acaso son de Marco Flores, ¿no? Yo siempre cito al Ya, autor porque es por importante no favor, la fuente. hacerme cargo de estudios que no he realizado, pero el estudio es importante, es A interesante. ver, ¿cómo son esas dos Sí, cifras? 1.900 millones de dólares cita Marco Flores en Petroecuador y 400 millones de Selec. 1.900 millones que se Se sacaron sacaron, exactamente. Y esto, por si acaso, se corrobora con una declaración, además, que hizo la exgerente de Petroecuador y los destinaron a la Reserva Internacional. ahorita en estos Sí, días. sí, sí, así es. Eso es lo que dice Marco Flores. Le pueden consultar ahí un estudio publicado de parte de él. Y claro, esto coincide, porque no es solamente Marco Flores, esto coincide con lo que dice el exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, por ejemplo, que en declaraciones de medios de prensa recientemente determinó de que había cerca de 1.000 millones de dólares del fondo de liquidez, ya no del presupuesto, sino del fondo de liquidez de Petroecuador, que habían sido sacados y no devueltos a Petroecuador. Y al hacer esa operación, ¿qué pasa? Sucede que no se pueden hacer las inversiones. Entonces vamos al tema eléctrico. ¿Por qué Por vinculo favor, Petroecuador con el tema eléctrico? por favor. Recientemente Petroecuador, en un anuncio que fue la primera vez que nosotros tuvimos que rechazar un anuncio de Petroecuador en nuestra historia organizativa, sale a decir: no tengo capacidad operativa ni técnica para operar el campo Amistad y por tanto lo voy a sacar a licitación internacional. Un campo que lo lleva operando 13 años, que lo recibió de la empresa privada EDC produciendo 30 millones de pies cúbicos y lo levantó a 64 millones de pies cúbicos por día de gas, que obviamente ha declinado por falta de inversiones, y que alimenta la central Termogas Machala. ¿Qué requería ese campo? Requería 40 millones de dólares en inversiones para hacer una campaña de reacondicionamiento que podría levantar en 20 millones de pies cúbicos de gas la producción y por tanto entregar entre 40 y 80 megavatios adicionales en energía eléctrica. Qué buena falta nos hace en este momento. Totalmente. ¿Qué hacen? No hacen la inversión porque dicen: no tengo plata, sacan a licitación internacional que va a demorar 18 meses cuando menos. Esto lo hubieran tenido en 6 meses. Y dicen: no tengo plata, no tengo 40 millones. Pero la misma semana que hacen ese anuncio, el presidente de la República hace el anuncio de que gracias a la buena gestión económica del gobierno, se pueden permitir el lujo de perdonar 3 meses de planillas eléctricas a la población por un valor de 40 millones de dólares. Me ganó la pregunta. ¿Y esa parte? ¿Cómo entender? Ahí está, pues entonces, ahí vamos a ver que hay contradicciones que finalmente terminan llegando a la conclusión que nosotros hemos llegado y por la que además se nos persigue el día de hoy, de que, Se nos persigue. por supuesto, en este momento yo vengo acá no solamente en calidad de técnico y experto, sino de perseguido, mi estimado Félix. ¿Cómo es esto, ingeniero? Verá, el 12 de septiembre, por una declaración que di en un medio de comunicación el 4 de septiembre, Diciendo, es en contra de la privatización del campo Sacha que se está llevando a cabo a escondidas de la gente. A escondidas. escondidas. Usted, digamos, lo denunció. Yo lo denuncié ¿Y qué pasó? y lo dije porque había habido una declaración del ministro de Finanzas en días previos en donde él alegó esto. Y yo les dije: por lo menos transparenten lo que están haciendo porque están escondiéndole a la gente las razones técnicas, económicas, con quién están negociando y qué es lo que quieren hacer. Cuando hago esta declaración, parece que se les destapa la olla de grillos. Y al 12 de septiembre me inician un proceso disciplinario para sacarme por visto bueno de Petroecuador. No porque haya faltado a mi trabajo, porque me expulgaron, eso sí, asistencias, horas extras, evaluaciones de desempeño, todo Y perfecto. sin ningún problema. Sí, por supuesto, porque usted nos conoce, Félix, nosotros somos del nuevo sindicalismo, donde para ser el mejor dirigente primero tenemos que ser el mejor trabajador y los compañeros nos respetan por cumplir nuestras tareas primero. Y eso hay que reconocer, ¿cómo no? Sí, entonces, como no encontraron nada en lo laboral, tuvieron que ir directo a la acusación política. Y la acusación política que me están haciendo en este momento, cáigase de la silla, es haber dado declaraciones en un medio de comunicación sin autorización del gerente general. Ahora resulta que yo, siendo un dirigente gremial, pronunciándome sobre política pública, tengo que solicitar la autorización a mi jefe para dar declaraciones de prensa. Eso se llama atentar contra la libertad de expresión, además de la libertad sindical, por supuesto. Qué delicado. Y Qué en ese delicado. proceso estamos en este momento y resulta, ¿quién tramita el visto bueno? El Ministerio del Trabajo. ¿Quién propone el visto bueno? El gobierno. ¿De quién depende el Ministerio del Trabajo? Del gobierno. Por tanto, resulta que en este caso se configuraría un problema en donde mi juzgador es mi acusador. Entonces, a eso le llamo yo persecución política y además porque en este proceso laboral
Se me notifica, Félix, no como cualquier trabajador, que se le hace la notificación por mail en un proceso disciplinario para que se defienda. En mi caso me notifican con la policía en mi domicilio, en un acto intimidatorio. ¿De cuándo acá un proceso disciplinario interno de una empresa se notifica con la policía a un funcionario? Me sorprende lo que nos está relatando, señor ingeniero, pero con todo respeto, no nos desviemos Con gusto, Félix. del tema que Era usted un también, paréntesis nomás. qué terrible, me deja sorprendido realmente y realmente solidario con su situación, señor ingeniero. Pero démosle conclusión a esto. Estamos saliendo de la crisis, ya me deja preocupado con todo lo que nos está contando. Pero entonces, ¿en qué momento de la situación estamos? Estamos en una situación en donde se está privilegiando el dejar que pasen las crisis para justificar negocios particulares. Eso es lo que está sucediendo en este momento, tanto en el ámbito energético como en el ámbito petrolero. ¿Podemos afirmar que toda esta crisis es culpa de los negocios particulares, como usted dice? Sí, sí, pero que finalmente, a ver, ¿qué es lo que están planteando en la nueva ley? Ahora quieren, no, que el privado pueda generar hasta 100 megavatios. ¿Qué significa eso? Privatizar la generación. Cuando lo lógico era que el Estado tenía que haber invertido recursos que sí tenía para invertir, porque no van a decir que no tenían cuando acabo de decir que le sacan los recursos a las empresas para fortalecer las reservas internacionales, esos recursos invertirlos precisamente para ampliar la capacidad o arreglar o reparar la capacidad de generación que sí tenemos. Si instalados tenemos 8.000 megavatios y consumimos 5.000, tenemos 3.000 de Hasta para sobra. sobre y para vender, Exacto, claro. exactamente. Entonces ahora estamos en un problema al que nos han traído, y ojo, no solo este gobierno, todos los gobiernos, pero que finalmente han sido justo una política sostenida el tratar de buscar justificar la privatización en electricidad y en petróleo de todo lo que más genera recursos en el país, porque este es el negocio más rentable que tiene cualquier país. Ujú. Porque tiene que pagar la gente como sea y consumir la Exacto, gente en las que estamos actualmente, ¿no? así es. Las ciudades prácticamente inundadas de estas plantas eléctricas en las entradas de los negocios y adentro con una especie de túnel de lo que antes era luz. Qué cosa tan terrible. O sea que tenemos crisis para rato. Sí, 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 esto no se va a arreglar. A ver, ahora, digamos, además hay una falta de previsión también porque esta planificación política, ¿no? Se ha quejado la gente, incluso comunicadores he visto que se han quejado de que les anuncian un horario de corte y resulta que no les cortan cuando les dijeron y luego dicen, ah, es que parece que tuvimos más capacidad de generación, por eso no les cortamos. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Si usted le planifica un corte, usted planifica que no va a tener luz, usted Claro, planifica sus actividades así es. y finalmente le terminan, o sea, si le dan la luz, no le terminan ayudando porque finalmente usted ya se planificó. ¿Qué es lo que terminan empeorando con esto ante el susto político? Porque yo entiendo que esto lo harán porque la gente no se enoje mucho. Pero si yo tengo un momento de corte anunciado, si la Sí. gente ya se preparó, yo lo que tengo que usar es, así llueva, usar esos momentos para llenar los embalses, para después poder garantizar a semana seguida, decir, por último, ahora sí voy a tener toda la semana luz, por ejemplo. Sí. Pero no están haciendo eso. Es decir, no están planificando las cosas, están tomando las medidas a pulso político porque además estamos en medio de una campaña electoral. Entonces, todas las medidas como esta de condonar las planillas en una época de crisis energética terminan siendo medidas electorales y no pensadas en la totalidad, en el conjunto del país de lo que se necesita. Hasta estamos mal utilizando, si no le mal entiendo, mal utilizando el agua que está lloviendo. Efectivamente, porque si a mí ya me anunciaron, si al país ya lo anuncian, le dicen, ¿sabe qué? Mañana le voy a cortar 4 horas de tal hora a tal hora y 4 horas de tal hora a tal hora. Claro, Usted ya se organizó. ¿cómo no? Mantengan el corte, pero llenen los embalses para no tener que cortar la semana siguiente. Pero lo que están haciendo es apenas cae un poquito de agua, tratan de arreglar la situación, de tapar el bache y decir, no le voy a quitar 4 horas, le voy a quitar solo 2. Y vuelven a vaciar los embalses. Después deja de llover otra vez y vamos a seguir con la crisis. Es decir, es una irresponsabilidad lo que están haciendo con el sistema energético. Y con estas, ¿hasta cuándo podemos seguir así, señor ingeniero? Bueno, mientras le aguanten las velas, Félix, porque de aquí esto va a seguir de largo mientras no haya una política responsable de planificación en todo lo que tiene que ver con energía y con o sea, energía en general implica también inclusive el tema de combustibles, ¿no? Vimos lo que pasó con la barcaza, la famosa barcaza, 100 ¿Cómo no? megavatios y ¿Cómo no? producía 12 megavatios porque le faltaba combustible. Todo es un sistema. El problema es que aquí nadie piensa en el sistema general, global, estratégicamente, sino en negocios particulares, qué campo me llevo por aquí, qué generadora me llevo por acá. Y finalmente lo que termina ocurriendo es lo que estamos viviendo en este momento. Lo que nos va a salvar la crisis es seguir contratando barcazas.
Probablemente eso es a lo que nos quieran llevar. Y otro tipo de generación, ¿no? Ahora dicen, ahora que el privado genere 100 megavatios, va a venir un privado, se va a poner una generadora de 100 megavatios y luego van a decir, bueno, esto le tengo que cobrar a tanto. Esto ya tiene un antecedente también, que fue el reglamento que aprobaron de prelación de pagos, en donde pusieron que se va a hacer una especie de fideicomiso o de que va a haber una prioridad de pagos, en donde primero se le paga al privado y después al público. Entonces, ¿qué va a terminarse generando con esto? Que siempre los fondos van a terminar yendo al privado, al público se lo sigue desfinanciando y con eso se sigue deteriorando lo público para tener que generar otra vez con el privado y vamos a llegar en algún punto a la privatización total de la electricidad como sucede en España o en Argentina, con los problemas sociales que eso ha causado. Todo esto rumbo a la privatización. Exactamente. Señor ingeniero, insisto y con todo respeto, escuchándole su explicación, solidario con su presencia pública, nuestra invitación y mi conocimiento como periodista al señor ingeniero David Almeida, eh, la nueva cara del concepto de los dirigentes eléctricos de este país, porque son gente preparada, porque son gente que sabe lo que habla, sabe lo que dice. Pero miren ustedes lo que nos acaba de contar el señor ingeniero Almeida, y miren ustedes también este análisis que nos acaba de hacer y que me deja sorprendido. Inclusive estamos mal administrando el agua que San Pedro nos manda gratis. Qué cosa tan terrible. Y todo esto finalmente apuntado a qué? A hacer un negocio particular, privado. Me cuesta creerlo, pero saque usted sus mejores conclusiones. Qué cosa tan increíble. Hacemos una pausa para volver con más. Entrevistas y